Puedes al final venderte que hoy te has despertado con otro género, no binario, lo que sea, pero al final no te vas a comportar como tal. Yo mañana puedo decir que soy un V8 atmosférico, pero no voy a rugir ni a echar humo por el... Pero yo considero que no puedes pedir al gobierno que legisle con un género que ha salido en estos últimos meses, en estos últimos años. Existe todavía muchísima discriminación, pero muchísima, más de lo que nos pensamos. Pero luego hay que llevarlo a la práctica, y en la práctica es donde te encuentras que no existe tal igualdad. Por ejemplo, el tema de los cuidados de tu familia, sí, en general, que le queremos inculcar a esos niños desde pequeños una serie de roles que luego encima lo ven reflejar en su casa, porque luego ven en su casa que es su madre la que limpia, la que es su madre que recoge esto, que es su madre, mientras que el padre llega, o no hace nada, se sienta en el sofá y listo. Tenemos una atracción sexual y tenemos interacciones sexuales por el interés de formar una familia, o si lo has tenido alterado, porque al final la homosexualidad es tener la sexualidad alterada. Ni me va a convencer ni te voy a convencer. Como ahora mismo estáis en un punto de ebullición sanamente, que estáis de quiero soltarlo todo, repito, sanamente, quiero hacer una segunda parte. Bienvenidos por fin, chicos y chicas, a la temporada número 4 del podcast Del Pico al Micro. No quiero extenderme mucho en explicaros todo lo que ha pasado en estos 2 o 3 meses, porque vaya locura. Algún día haremos un vídeo, si a mi compañero Antonio le parece, porque vaya show. Pero hoy traigo algo en primicia, no solamente en nuestra ciudad de Almería, sino en toda España, ya que vamos a realizar un debate feminismo versus antifeminismo, pero que estaréis pensando, bueno, van a entrar mujeres, no, nada de eso, con hombres. Y diréis, con hombres, ¿pero esto cómo puede salir? Pues primero, va a salir bien, y segundo, quiero que veáis algo diferente, unas opiniones más disruptivas y que no siempre tienen por qué ser femeninas, aunque hablemos de feminismo. Estamos en Avenida Hotel, ¿vale? Muchísimas gracias por cedernos el espacio, gracias a todos los patrocinadores por hacer lo que están haciendo y apoyar el podcast, obviamente. Y voy a darle paso a mis 2 compañeros que me acompañan esta tarde. Por un lado tenemos a Jesús Manuel Quero Ferrer, que va a hablar sobre la parte femenina, feminismo. Jesús, por favor. Muchas gracias, hermano, por haberme invitado a estar aquí con vosotros. Encantado de recibirte, Jesús. Toma asiento, por favor. Vamos con la parte de antifeminismo. Un activista antifeminista que viene a argumentar desde Madrid, ¿vale? Agradecerle el viaje que se ha pegado, que no es poco. Jared, por favor. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? Bien, encantado. Jesús. Vamos a la caña. Vamos a ver. Esto sí me gusta, que haya ese buen rollo entre vosotros lo primero antes de hablar, porque quiero aclarar que esto, como regla así, porque ya sabéis que hay que decirla, yo voy a estar de mediador, ¿vale? Intentaré no gesticular mucho para no posicionarme ni un lado ni otro, que ya claro, todos los anfitriones que hacemos este tipo de debates, porque he visto muchísimos podcasts donde os tiráis encima del presentador, tenemos nuestra ideología igualmente, obviamente no vaya a saber cuál es porque no me interesa, pero Jared y Jesús tienen sus opiniones, vamos a venir a escucharlas, así que empezamos. Respeto, comunicación, si necesitáis cortar o lo que sea, me avisáis y para adelante. Tengo muchísimas ganas de este debate. Primera pregunta. Haría lo típico del cara y cruz para ver quién empieza respondiendo, pero si tenéis alguna sujeción. Ninguna. Nada. Elige Vale. tú, modera tú, como tú consideres. Genial. ¿Qué es una mujer? Jesús, tú, por ejemplo. Bueno, tendríamos que plantearlo, porque ahora hay mucho debate también sobre ese tipo de temas, si estamos hablando de mujeres como biológicamente hablando, entonces está muy claro aquella que tiene el sistema reproductivo, o hablamos mujeres como género, o sea, que se sienta mujer. Ahí sería ya otro tema. ¿Jared? Vale, para mí, podría decir lo que es para mí, pero al final hay que hacer caso siempre a la ciencia si tú quieres al final prosperar o tener, digamos, una vida en la que se acoja a las consecuencias que vas a recibir por la vida misma. Nos tenemos que basar en la ciencia y en la biología, con lo cual una mujer es el miembro femenino de la especie humana, con genitales femeninos, con la capacidad de procreación y con la mentalidad femenina. Tú puedes decir, voy a extenderme un poquito con esto, pero tú puedes al final venderte que hoy te has despertado con otro género, no binario, lo que sea, pero al final no te vas a comportar como tal. Yo mañana puedo decir que soy un V8 atmosférico, pero no voy a rugir ni a echar humo por el culo. Entonces, al final tú puedes unirte a lo mejor a un movimiento o a una moda o lo que sea, evidentemente tienes la libertad de hacerlo,
y puedes etiquetarte o categorizarte como quieras, pero hazlo en tu barrio, hazlo de manera que quieras, pero yo considero que no puedes pedir al gobierno que legisle con un género que ha salido en estos últimos meses, en estos últimos años, y que haga leyes específicas o que te considere como lo que tú te consideres. Esto lo hablaremos ahora un poco, el tema de la autodeterminación, que me parece también un tema que en cierta parte la gente, como es normal, puede pensar, bueno, la autodeterminación en los géneros quizás está un poco desligada al feminismo, pero yo creo que tiene mucho que ver, realmente, tanto en el feminismo como en, vamos a llamarlo, en los hombres. Sí. Entonces, segunda pregunta para vosotros, y quiero que me seáis totalmente sinceros, ¿qué es el feminismo? Bueno, el feminismo en su base es un impulso político-social de impulso a la mujer en derechos y libertades, ¿vale? Y si he de decir qué es el feminismo hoy en día, habiendo visto que frente a la Constitución, frente a la ley, ya no hay discriminación por género, si se sigue elevando a la mujer, lo que se genera es una supremacía por parte de la mujer. Por parte de los hombres estamos viendo que hay, por ejemplo, cuotas de género que son beneficiarias, que son ventajosas para la mujer, hay a lo mejor sentencias penales y judiciales que perjudican al hombre, y eso al final lo que está creando precisamente es una desigualdad. Bueno, en principio el feminismo simplemente es igualdad. No hay que ponerle ningún tipo más de apellido. Hay gente que se dedica a meter otro tipo de apellidos, lo cual distorsiona lo que es realmente el feminismo. Cuando ya alguien que piensa que el feminismo puede ser ya llegar al tema de que el hombre está que la mujer está por encima del hombre, eso no es feminismo, eso es embrismo, que es una cosa totalmente distinta, ¿vale? Entonces, el feminismo es simplemente la igualdad. Sí es cierto que hay muchos movimientos donde puede tener sus matices y de los cuales en algunos casos yo difiero bastante. ¿Por qué? Porque, insisto, feminismo es igualdad. ¿Qué ocurre con el tema de igualdad? Está muy bien tener la igualdad en los papeles, en las leyes, pero luego hay que llevarlo a la práctica, y en la práctica es donde te encuentras que no existe tal igualdad. Existe todavía muchísima discriminación, pero muchísima, más de lo que nos pensamos. La estamos sufriendo todos los días. Posiblemente todo tenga que ver por la cultura que hemos recibido y con la que nos hemos criado, como siempre hemos dicho. Desde pequeños hemos mamado, una expresión en este caso que da esa connotación, pero que realmente, como lo que he dicho, el feminismo es simplemente igualdad. ¿Por qué hay que, como has señalado, el tema de que se puede producir una desigualdad? En muchas cosas hay que forzar la máquina para que haya esa igualdad. A mí me encantaría que todas las mujeres tuviesen la misma oportunidad para entrar en un cuerpo de policía, en un cuerpo de bomberos, en un hospital, en cualquier sitio. Pero luego te encuentras de que hay muchas cosas que pueden ir impidiéndolo. Y luego está en el día a día. Hay siempre muchas situaciones que luego demuestran que no existe tal igualdad. Por ejemplo, el tema, que luego imagino que lo tocaremos también, el tema de los cuidados de tu familia, sí, en general, ya sean hijos, ya sea, que eso al final va a generar otra desigualdad, porque las mujeres son las que se suelen tomar, por ejemplo, los permisos de paternidad, la rebaja de la hora. ¿Qué ocurre con eso? Ah, bueno, pues eso está bien, si eso es voluntario, sí. Pero si eso te supone que tengas que renunciar a parte de tu salario o tengas que renunciar a tu carrera profesional, pues al final nos encontramos que cuando llegue la hora de jubilarse, que es lo que pasa actualmente, te encuentras que las mujeres ganan mucho menos porque han cotizado mucho menos, porque se han dedicado a hacer una serie de labores que si realmente hubiese igualdad haríamos tanto los hombres como las mujeres, que no se está dando. Sí, pero por ejemplo, tú dices que se encuentra en esa situación, por ejemplo, pero si la mujer accede a la maternidad, tiene el mayor de porcentajes, y estadísticamente se ha comprobado, de que, por ejemplo, un piso que haya en común en gananciales se lo va a quedar ella. Por lo menos hasta que esa maternidad se llegue a los 18 años o que ya esté en la edad laboral ese hijo. Entonces, ahí efectivamente se está separando a la mujer de la vida laboral,
pero también se le está dando de toda la vida ese colchón, ¿no? De decir, bueno, tú vas a tener un hogar y el hombre va a tener que volver a rehacer su vida o a vivir su vida fuera de la casa en la que ha construido la familia con la mujer. Entonces, al final, esa parte yo no la oigo desde el feminismo. Vamos a ver. Se trata de eso, por ejemplo. En principio, no sé si es que me estás mezclando un concepto que es el tema de, por ejemplo, la separación de las parejas, porque entiendo que va por el tema de la separación de las parejas. Como no soy jurista ni soy abogado, por lo tanto no tengo para decirte con exactitud, lo que sí es cierto que ahora mismo la ley lo que dice es que tanto el hombre como la mujer tienen custodia compartida. ¿Vale? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que automáticamente ya el 50% para ambos, independientemente de la casa. ¿Qué ocurre? Que sí puede ser que pues llegan a un tipo de acuerdo, porque también hay que recordar que, como he dicho, como la mujer es la que al final suele coger el papel de cuidar, en este caso, a los hijos y demás, y el hombre se despreocupa, no en todos los casos, hay muchos casos que no, si eso yo porque conozco lamentablemente el tema de las separaciones, eso está al orden del día. Lo que sí es cierto que no existe realmente que la mujer pille el 80, no, es el 50, más todo dependerá del acuerdo que llegue para esa separación. Si van a tener los hijos solamente uno y el otro tiene más que derecho, o si van a estar intercambiando los hijos cada semana o cada 15 días, como hay muchas digamos, parejas que han llegado a ese tipo de acuerdo. Entonces, no es que se quede o no se quede. Además, yo conozco casos en el que uno se ha tenido que ir y el otro ha tenido que pagarle el 50% de la casa, del alquiler, de lo que sea. Porque, lógicamente, si tienen una vivienda no pueden partirla en dos. Claro, no, pero, pero ¿quién se suele quedar en la casa donde se ha formado en esa vida, tus rutinas y demás, suele ser para la mujer. Eso es... Te digo, al final digamos que puede ser más por costumbre o porque el hombre quiere salir, el que quiere salir, que bueno, porque realmente la ley lo diga. Nos tendrían que preguntar, porque yo muchas veces querría decir, yo me desapego del terreno laboral y me quedo con mi hijo o con mi hija en mi casa. Yo creo que eso es un privilegio, no una despreocupación, como tú has dicho. Yo creo que es quitar un privilegio al hombre. Es que no es así, o sea, pero no te puedo discutir, o sea, que podemos conocer cada uno casos diferentes que realmente dice, bueno, es que son casos y realmente luego no sabemos realmente qué es lo que hay al final para decir. Lo que sí es cierto que hoy por hoy, en el tema, digamos, judicial, donde menos desigualdad se produce entre hombres y mujeres, pero en el resto de las cosas cotidianas sí se van produciendo. Yo he visto que, o sea, tú has comentado que existe una desigualdad a día de hoy, verdaderamente. Faltan muchas mujeres en altos cargos, faltan, bueno, sí, mujeres, digamos, que hay detrás de todas las hazañas y de los logros que a lo mejor se consiguen ahora, hoy en día, ¿no? Si desde hace mucho tiempo, vamos a decir ya bastantes años, un par de lustros, constitucionalmente no se puede discriminar por género, ¿cuál, Jesús, tú le das la razón al motivo de que la mujer siga sin estar en esos puestos? Si no hay desigualdad frente a la ley y frente a las oportunidades, ¿por qué? ¿Por qué la mujer no está ahí arriba? Yo creo que ahora mismo la ley nos dice, entras tú, entra en otro, por ejemplo, en un puesto de alto directivo. La ley, por ejemplo, lo que sí ha forzado para forzar la máquina es decir, oye, empresas grandes, vosotras que tenéis más cantidad de trabajadores, más cantidad, tenéis que tener un mínimo. Un mínimo. O sea, para intentar forzarse. Aquí al final, cuando hablamos de que se fuerza positivamente un caso, es para forzar de una forma que esto que podría llegar dentro de 50 o 100 años, porque lógicamente la mujer se incorpora al mercado laboral mucho más tarde que el hombre, con lo cual la carrera profesional puede ser más difícil. Luego, lo que te he comentado, como muchas mujeres optan por tener hijos, automáticamente se cierran, en este caso, muchas opciones de promoción. En muchas empresas te encuentras... Por decisión propia. Claro, o sea, sí, decisión propia, sí. Pero eso provoca al final una desigualdad, que el hombre no lo provoca, o sea, o no la asume. Entonces, al final, te encuentras que las mujeres cuesta más trabajo acceder a determinados puestos. El hecho de que sean mujeres, en muchos sitios ya les cierran puestas porque dicen, uff, va a faltar, porque si el niño se pone malo va a ser la que falte, mientras que este hombre seguro que va a ser su mujer la que va a llegar a llevar al niño al médico. Todo eso va cerrando y existe. O sea, no es es que hoy por hoy lamentablemente existe. Pero eso es una razón, digamos, un motivo, sí, que se utiliza como motivo único.
No, es que la mujer está infraposicionada en el mundo laboral por el hecho de las costumbres que ha habido y de la cultura que ha habido y demás, y por el motivo de ser madre. ¿Verdaderamente tú crees y el público cree que una empresa, una industria, contando con una persona verdaderamente productiva, va a negarse a contratarla por el hecho de ser mujer? Cuando un empresario lo que busca es capital, producción. Entonces, si una mujer da el perfil y da las capacidades que puede dar un hombre, él va a estar encantado de contratarla. Aun contando que va a estar 2, 3, 4, 5, 6 meses de baja, lo que sea. Con lo cual, a mí me parece un poquito escurridizo el hecho de decir que la mujer no está en altos cargos o que laboralmente está infraposicionada por el hecho de que es que va a ser madre. Es un motivo, sí, pero al final la industria o una empresa, un jefe, se rinde a la productividad. Yo le preguntaba en la calle a una chica, que digo, si vamos a una entrevista a un taller mecánico, ¿a quién crees que van a contratar? ¿A ti, mujer, o a mí? Y dice, pues te van a contratar a ti. Yo digo, ya. Yo digo, muéstrame tus manos. Y yo las tenía llenas de callos. Y ella las tenía limpias, ella las tenía con las uñas arregladitas, tal y demás. Yo digo, al final, lo que verdaderamente sería un movimiento feminista es que en ciertos trabajos físicos o en los trabajos en los que verdaderamente quiere extender la mujer, que verdaderamente se desarrolle y prospere en cuanto a las capacidades que va a desarrollar, ya sean físicas y que no le importe llevar el pelo sucio o llevar las uñas hechas una mierda y demás, o X. Eso es verdaderamente lo que sería un movimiento verdaderamente feminista. Y ahí es donde veríamos, por fin, a la mujer en todo tipo de trabajos, yo estoy seguro. Estoy de acuerdo en una cosa, en que la mujer puede llegar a cualquier tipo de trabajo y hacerlo perfectamente. O sea, eso es indiscutible. Esto es como todo, porque eso depende de las capacidades de la persona, no del hecho de que sea hombre o mujer. Claro. ¿Vale? Eso es impepinable. O sea, biológicamente pensáis que no hay ningún impedimento. Mira, ¿Impedimento a qué te refieres? Sí. Biológicamente me refiero a que... A que somos iguales hombres y mujeres, ¿no? Evidentemente, correcto. Evidentemente, biológicamente no somos iguales, o sea, tenemos rasgos y características que nos separan. El problema de todo esto es que no asumimos cuál es nuestra biología, simplemente decimos, hay menos mujeres en estos cargos, mal, digamos, necesitamos un impulso, necesitamos una ventaja. Si tú le das la ventaja a un sujeto, no se va a desarrollar, no va a prosperar. Y eso es verdaderamente las adversidades, los problemas o la infraposición es lo que verdaderamente te desarrolla y a lo mejor ganas músculo mental y físico para adquirir, llegar, alcanzar altos cargos. Entonces, el feminismo yo no he visto que proponga, la mujer biológicamente tiene pues unos rasgos, unas características o pasivas o menos capaces, como sea. Individualmente os tenéis que desarrollar. No, simplemente dice, está perfecta, chica, sigue así y nosotros te vamos a impulsar para que llegues a los trabajos, lo puedas desarrollar o no. Y eso es lo que... Es que eso no es la situación que se está dando. O sea, aquí no se está impulsando a las mujeres. Aquí lo único que se está... No. Porque aquí parece que cuando... Es que tiene que haber un mínimo. Eso no es decirle, aquí puede entrar cualquiera, no, tiene que tener sus capacidades como todo, y las mujeres lo desarrollan el día a día esas capacidades. Lo que, será porque yo tengo muchísima experiencia en muchísimos sitios. Las mujeres tienen determinados tipos de trabajo, digamos, que ellas no pueden realizarlo, y mejor remunerados que el hombre. En Almería pasa un caso, y no me voy a ir en el tema a nivel de alto empresarial, directiva, y nada. Un caso más sencillo, por ejemplo, que lo estamos viviendo día a día aquí en Almería, que somos una tierra agrícola y de manipulación de los productos hortofrutícolas. Yo no veo mujeres que lleven carretillas. En cambio, sí están las mujeres prácticamente en el tema del manipulado. No veo hombres manipulando esa fruta, esa hortaliza. ¿Por qué? Porque aquí parece que se ha hecho el cliché determinado, ¿vale?, que el hombre, aun como mínimo, puede llevar una carretilla. Y la mujer como mínimo puede manipular esa hortaliza. Y luego resulta que encima la mujer cobra mucho menos que ese hombre. O sea, sí se producen situaciones. Eso, por ejemplo, una empresa pequeña, ¿vale? En una empresa de aquí, agrícola. En lo otro que te he dicho, en determinados sitios, sobre todo la alta dirección, porque ya estamos hablando de cosas de la alta dirección, a mí me preocupa realmente más el resto. La alta dirección se produce el caso de que se cierra. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que tú tengas la capacidad de dedicarle a la empresa 20 horas. Pero como sé que vas a estar cuidando a tu hijo, me va a dedicar 16 y este hombre sí,
se dan en esas situaciones. No estoy diciendo que se produzca como término general, pero se dan. Ese es el motivo principal, el hecho de que la mujer intrínsecamente en su ser no sea competitiva, no sea... No, básicamente porque posiblemente el problema está aquí, que no hemos educado y hemos forzado a que esos hombres también tienen que ocupar su papel dentro de su familia. Es educacional, ¿no? Es que realmente casi todos los problemas que existen es por tema educacional. No está dentro de nosotros, dentro de nuestros rasgos y nuestras características. Tenemos que cambiar precisamente eso, es lo único. Y las chicas, por ejemplo, que han nacido hace 10, 12 años, o sea, las niñas que ya empiezan a ser adolescentes, que empiezan a ser mujeres, donde se han criado ya en una sociedad en la que el feminismo está más que instaurado y demás, si se sigue viendo a lo mejor esos rasgos y esas inclinaciones de que las chicas siguen jugando con las muñequitas y siguen acicalándose los pelos y la imagen y lo único que consumen a lo mejor en redes sociales es maquillaje y prensa del corazón y demás, al final, claro, ¿dónde queda el feminismo? O sea, hay algo hecho mal. No, pero bueno, tú mira, me acabas de dar otro motivo por el cual la sociedad condiciona mucho cuáles van a ser nuestras funciones, nuestro rol en la sociedad. ¿Por qué tenemos que anunciar anuncios de juguetes donde son las niñas las que juegan con las muñecas? ¿Vale? Y por eso, las niñas te lo van a consumir. Le eduquen lo que eduquen. Sí, pero bueno, pero porque ya estamos del primer día, que si le ponemos el color rosa para las niñas, el color celeste para los niños, que si el cochecito se lo ponga al niño, o sea, estamos en una sociedad que le queremos inculcar a esos niños desde pequeños una serie de roles, ¿vale? Que luego encima lo ven reflejar en su casa, porque luego ven en su casa que es su madre la que limpia, la que es su madre que recoge esto, que es su madre, mientras que el padre llega, o no hace nada, se sienta en el sofá y listo. La sociedad condiciona mucho los roles que tenemos. Si la misma sociedad, a través de la educación de todos, porque al final somos todos, desde yo que ya tengo unos cuantos chicos años hasta el más joven, nos vamos educando y vamos formando, eso desaparecerá en un tiempo. Y no se dará la situación de que es que la niña quiere jugar con una muñeca o el niño quiere jugar con un coche. ¿Verdad? Es que una niña quiere jugar con un coche y a lo mejor el niño quiere jugar con una muñeca. Porque no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver con el rol de que las niñas puedan procrear o no puedan procrear en un futuro. No, es lo que le hemos ido enseñando, pero no de ahora, de siempre, lamentablemente. La industria funciona al revés. La industria pone, digamos, suelta productos y mediante el feedback que recibe por ventas, por estadísticas, dice, pues vale, vamos a continuar por ahí. Una niña, al final, con el color rosa, o sea, la gama cromática del rosa tiene digamos, ese color suave, ese color más tierno, más sensible. Encaja al final con los rasgos y las características instintivas de la mujer, de la niña. El azul o los coches la velocidad van en torno a los hombres, la velocidad. Nosotros los hombres tenemos menos apego a nuestra integridad física. Son cosas que van en nosotros. Negarnos nuestra naturaleza es construir al final una idea sobre las cosas equivocada. O sea, donde verdaderamente está la ciencia. Generalizan mucho, ¿eh? Claro, pero hay que no, es que yo soy un hombre y a mí no me gusta ir por la vida corriendo. O sea, no, o sea, lo que tú estás indicando, lo que tú ahora observas en la realidad, en el día a día, que por eso existe esa desigualdad, porque todos observamos precisamente esa desigualdad. Y es más, hay algunos que nos empeñamos en cultivarla y que siga existiendo. Antes me hablas de la empresa, por ejemplo, la empresa va a vender y te va a vender lo que... Pero por eso mismo ahora la normativa te indica que en todos los folletos no se vea simplemente a la niña jugando con la muñeca, sino que también el niño mejor juega con la muñeca, o que el niño y la niña jueguen con un coche, o con cualquier cosa, lo que ellos quieran. Es una tontería. Lo que no se puede hacer es siempre indicar, oye, el tema siempre me recuerda esto, el tema de las princesas Disney. O sea, vamos a Euro Disney y lo único es para las princesas. ¿Por qué? Porque no hemos peñado de pequeños que si la princesita, que si esto, que si lo otro, que si aquello. Y es un rol que al final ella lo asume, lo van asumiendo, tanto ellas como los niños y nosotros. Eso es lo que hay que cambiar para que realmente haya igualdad y que nadie, que si un niño o una niña le gusta ir de esta forma, vaya de esta forma. Si quiere jugar de esto, quiere jugar con esto. Pero ahí es donde estás creando una generación de frustración. ¿Por qué? Porque tú le estás dando unos conceptos y una idea cool de que no, a la niña no le gustan las princesitas y no le gusta tal. No, es que tú puedes ser de la inclinación sexual que quieras. Puedes ser no binario, cis, tal, no sé qué. El problema es que una mujer, o sea, una niña que no está y un niño que no está en condiciones de dar buenas decisiones o hacer un buen rumbo sobre su vida, llega a la adolescencia y dice, no, yo soy no binario, tal, no sé qué. Y se lía con una persona que es así. Ya, pero no te va a atraer físicamente. O sea, si tus instintos no los han nacido alterados, porque sí que es verdad que en cuanto a la gente transgénero, tiene el mayor de mi respeto a la gente que verdaderamente nace
con la sexualidad alterada. O sea, pero esa gente que por moda ahora está diciendo, no tienes por qué ser no binario, vale, pues vas a tener una existencia de frustración. Porque día a día, por mucho que luches contra tu instinto, si no lo detectas y no lo cambias, sabiendo cómo es, va a estar ahí, va a estar ahí. Podemos hacernos ilusiones, pero la verdadera realidad es que somos soldados de nuestros genes, como en el resto de las especies. O sea, yo también tiro mucho por el genetismo y mucho por la ciencia y la biología, porque al final no nos podemos desapegar de eso. Si tú, la moda cool de ahora es ser no binario o es que las niñas y las marcas no anuncien que juegan con los cochecitos, las niñas, o sea, los niños, vas a tener un sesgo. O sea, va a haber una contradicción de lo que le dice su instinto y lo que está recibiendo. O sea, que eso precisamente es lo que va a generar más frustración. Mira, el sesgo no lo produce eso. El sesgo se lo produce precisamente todo lo contrario. Cuando yo quiero forzar a una persona que tú por ser niña tienes que ir de esta forma, tienes que vestir de esta forma, eso sí ya va produciendo un sesgo. Entonces, no eso. Además, lo bueno de la historia, voy a hablar un poquito de historia, tenemos muchos ejemplos de historia que demuestran que esto no es tal y como lo planteamos. De siempre, en este caso, las mujeres, como ha sido pensada que era para procrear, se le ha dado una serie de labores y funciones que no podía hacerla con el hombre. De siempre. En cuanto a la orientación, que es lo que me está hablando, no son modas. La orientación sexual ha existido siempre. Gente que le gusten los hombres, que le gusten los hombres, o las mujeres que le gusten las mujeres, o cualquier otra cosa, ha existido siempre. Y eso no tiene nada que ver con el tema de una moda. No tiene nada que ver con una moda. No, sí, no confundamos, no, porque no tiene más de una década. No, porque entonces, ¿cómo yo diría? En la época de Grecia, donde la mujer era un cero a la izquierda, no, lo siguiente, y los hombres se veían bien que se relacionasen incluso sexualmente entre ellos, que eran todos gays. O sea, biológicamente todos eran gays. No. Eso es un ejemplo, pero es una... Lo que te quiero decir que no existe, no podemos decir esto es así, no, habrá multitud de cosas. Es que no se puede ir en contra de la ciencia. Que no se puede ir en contra de la ciencia ni la biología. No se puede ir en contra porque se ha estudiado durante siglos y siglos y siglos y no se puede ir en contra. En el momento que ¿En contra en qué aspecto? En contra de la biología, de decir que existe más que la heterosexualidad y la homosexualidad, que están otras inclinaciones, o que, por ejemplo, el ser gay o no ser gay es una opción sexual. No, tío, o sea, tú tienes al final una labor genética y es replicarte. Por eso está en ti instinto. En la naturaleza existe también muchísimos casos donde no se cumple lo que tú estás indicando. O sea, no es algo que sea en sí genético. Eso es más complejo para definirlo. No, que esto no tiene que ver con la biología. Eso tiene que ver también con lo que cada uno químicamente, porque ya, como no sé, no quiero entrar mucho más en el tema, pero eso no es porque tú has nacido mujer, tiene que ser mujer. Y ya, si no, es porque una moda o porque te has dejado influir o te han comido. No. Si a una mujer le gusta a una mujer, a un hombre le gusta a un hombre, o le gusta a un hombre o a una mujer le gusta tanto a uno como a otro, eso no tiene nada que ver con la biología. Depende de él por sus características. Claro, pero las características te lo dan tus genes. No, porque entonces empezaríamos a hablar, oye, es que a lo mejor tiene esa mujer, le gustan las mujeres porque sus genes. No, si es que tampoco, no tiene nada que ver con los genes. Pero yo sé que no es cool, que a lo mejor suena conservador esto, pero yo soy una persona que al final he mirado a la realidad a la cara y sea cool o no, necesito unirme a ella porque quiero llegar lejos. Entonces, la gente parece ser que si no es cool, no se une a ello. Pero el hecho de que nos neguemos, que estamos aquí para procrear, para comer, para dormir, para esos instintos primarios como base, luego evidentemente existe el arte, existe otros tipos de desarrollos humanos, pero principalmente tenemos una razón biológica y nos gusta o no, estamos aquí para replicar nuestros genes. Por eso tú, yo y todos tenemos inclinaciones sexuales hacia el mismo género o hacia otro. Que luego gente dice, no, si es que a ti te pueden gustar los lagartos. Ya, no vamos a hablar, eso ya no es ciencia, eso es una filia o lo que sea. Pero entre personas tenemos una atracción sexual y tenemos interacciones sexuales por el interés de formar una familia o, si lo has tenido alterado, porque al final la homosexualidad es tener la sexualidad alterada, pues de ese modo. Pero tenemos una razón genética, ¿nos gusta o no?
Ahí difiero y yo creo que ni me va a convencer ni te voy a convencer, pero que no tiene nada que ver el tema de los genes con los genes, el tema de la orientación sexual. Si nada, ni alteraciones ni nada. Esto ya me recuerda a los casos de que parece que ya tratan a los gays o a las lesbianas como que están enfermas. No tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver. No, esto no es, ay, que existe un tratamiento y ya te voy a convertir, tú que eres hombre te voy a convertir en más... No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero está claro que tu orientación sexual no es una opción sexual, es una programación que vas a llevar desde que naces hasta que te mueras. Vas a tener esa programación siendo homosexual o siendo heterosexual. Si tú pasado mañana te levantas y te dices que eres, ya te digo, no cis, hetero, no sé qué, vas a tener una existencia de frustración, porque te van a seguir atrayendo las cosas que han programado tus genes y tú te vas a estar contando lo que dice la moda de esa década. No sé yo cómo hablas tanto de lo que yo siento, de la frustración, Ajá. porque en principio no eres ellos. Ajá. Vale, O sea que pero el ponerte en lo que, sí. como tú dices, uno que no se sienta ni hombre ni mujer, Sí. lo pienso, si se va frustrado, Sí. posiblemente Sí, la pero... frustración que sufres cuando lo quieren encasillar en algo. Ajá. Sí, pero vale, pues también te puedo decir que nosotros podemos alimentarnos de plutonio. Y digo, bueno, no, pero es que el ser humano no se alimenta de plutonio. El ser humano no se alimenta de algo, de una relación sexual que no sea lo que dice su instinto, lo que diga su propósito instintivo. O sea, las relaciones sexuales y la atracción sexual existe porque tienes una programación genética, si no, no lo tendríamos. Solamente por eso. No es una inclinación o una opción o una manera social de decir que eres tal o tal. Esa es mi opinión. Bueno, me está pareciendo súper interesante lo que estáis debatiendo. Vamos a cambiar un poco el tercio, aunque si no es mucho del tema. Me gustaría introduciros el siguiente tema. ¿Qué opináis, por parte y parte, de la introducción en el vocabulario, vamos a llamarlo así, de la vocal E, por ejemplo? Nosotros, vosotros, ellas, etc. Jesús, por ejemplo. Yo, por ejemplo, no tengo un pensamiento muy claro en el tema. Sí tengo muy claro, por ejemplo, cuando se utiliza, porque dice, oye, ¿por qué se utiliza tanto ellos, ella, nosotros, nosotras? Ahí sí lo veo más claro porque muchas veces si no se fuerza el vocabulario parece que no existe. Yo me recuerdo que una vez me hicieron vi un pequeño programa donde le hicieron un juego a unos niños y le dijeron directamente, dibújame un médico, y te dibujaban, o mejor dicho, dibújame médicos, y dibujaban hombres, dibújame enfermeras, pero no caían los niños más que por el hecho de que estaba diciendo la expresión masculina o femenina, de que podía haber enfermeros o podía haber, en este caso, médicas. Entonces, sí es cierto que en muchos casos sí interesa forzar ese lenguaje. Ahora, con el tema de poner esa especie de neutro, no lo sé, no lo veo, no tengo un criterio, puesto que sí es cierto que en el otro caso estamos hablando del 50% de la población más o menos, con el otro 50% de la población, pero el neutro, porque entonces si metemos el neutro, vamos a poner, sí, venga, vamos a meter el neutro, ¿por qué no utilizamos otro tipo de expresión? Es que no lo sé, ahí no sabré decirte un criterio porque no lo tengo. Hay otras muchas cosas que a lo mejor me puedes preguntar, pero en ese en concreto no soy capaz de darte un criterio. Vale. ¿Ya? Vale. No, yo considero que al final el lenguaje inclusivo es un auténtico juego de niños. O sea, ¿cómo tienes que tener de vacía la vida para estar reclamando que se te señale de manera femenina en el idioma? Lo considero un juego de niños y gente que a lo mejor tiene un poquito la vida vacía. O sea, individualmente puedes demostrar cosas y prosperar y destacar frente a los demás, más que pidiendo un lenguaje inclusivo. Puedes decir que lo haces por la sociedad y que lo haces por las futuras generaciones, tal y demás, pero lo considero verdaderamente un juego de niños. Si por ejemplo, como estabas comentando, si el niño dibuja a un médico y demás, pues bueno, posiblemente es lo que haya visto. O sea, si un niño ha ido a una consulta y le ha atendido una médico, pues dibujará a la médico. Una médica. Una médica. Como se diga, si es que, no sé, yo la voy a tener en cuenta, yo voy a tener en cuenta y voy a admirar el trabajo de un profesional o de alguien que destaque, siendo hombre o siendo mujer, se la llame una médico o una... No, eso no tiene nada que ver, como estás comentando, claro, el hecho. Tiene muy poca inconveniencia. Pero que, dicho, el hecho de usarlo es muchas veces para enseñar a la sociedad, oye, que no solamente cuando generalizamos, utilizamos, en este caso, el plural,
nuestro lenguaje, el castellano, utilizamos el masculino. En otro lenguaje no tiene problema. Llamamos el inglés, they es they. O sea, eso femenino, masculino. O sea, nosotros tenemos, al tener la peculiaridad del género en todo nuestro lenguaje, pues a veces nos fuerza para chocar o romper esa imagen que muchas veces cree que cuando se habla de una cosa solamente existe uno, no existe tanto uno como el otro. Pero es simplemente eso, no es nada más, no es negar una cosa ni es negar la otra. Vale. Os voy a proponer una situación, ¿vale? Y os suelto la pregunta. Por ejemplo, es como que estamos viendo últimamente que se está desvalorizando los, para mí, personalmente, por ejemplo, puestos de trabajo, como puede ser ama de casa. Que eso para mí es un trabajo. Total. Os voy a poner el contexto. Una mujer, X, ¿vale? Vamos a poner que se llama Mari Carmen. Mari Carmen tenía un trabajo, trabajaba administrativa en un banco, cualquiera. Tiene un accidente, se tiene que operar las manos, por lo tanto, pues, tiene que dejar el trabajo y decide dedicarse a su casa, a su familia, ¿no? A lo que se llama ama de casa. ¿Esto cómo lo veis? A ver, esa mujer si ha tenido algún accidente y al final degenera todo ello, todo ese caso, en una discapacidad, hay muchísimos trabajos que puedes desarrollar con esa discapacidad y de hecho los discapacitados sí que están muy influidos en la sociedad y demás. Pero, a ver, o sea, en resumen es que si una mujer se ve forzada a ser ama de casa, ¿no? No, que si se están desvalorizando Ajá. por el término feminismo estos trabajos, como el que acabo de decir, ama de casa. Desvalorizando. Ya, a ver, sí. ¿Me entendéis por dónde voy? Te he entendido. Sí, o desvalorizando, sí, se podría decir porque ser ama de casa es un derecho, o sea, de verdad que no es... O sea, bueno, es un derecho y digamos, es evidentemente algo respetable, algo que reconocer, pero también es un privilegio el hecho de estar en casa y no exponerte y poder estar pegado a tu familia, que es lo que estadísticamente puedes preguntar a la mayoría de gente, que es lo que más le apetece, estar con su familia. Ha dicho algo Jesús que me ha parecido que, ya te digo, que es equivocado. No es quitarle, digamos, ese marrón, es decir, pues es que ahora te quedas tú con la custodia. Es un privilegio, la custodia es un privilegio. El estar en casa con tu familia es un verdadero privilegio. Pero entonces, ¿no crees que es diferente el dedicarte a ser ama de casa que a tener la custodia? A ver, no es lo mismo, pero suele ir sujeto porque al final tener la custodia requiere de labores de la casa. Vale. Entonces, bueno, suele ir un poquito sujeto, pero al final la inclinación, o sea, eso es lo que comentábamos antes de que la ley pues lleva a la mujer a labores de la casa o a la situación de tener la custodia y desarrollar esa vida. Pero al final, por puras características y rasgos nuestros, la mujer es más proclive a ello. Pero no por cultura ni por nada de eso, o sea, es que al final volvemos un poquito al tema. En resumen, ser ama de casa es un privilegio. Es un privilegio. Bueno, lo primero, la expresión ama de casa, la sociedad actual ya tendría que cambiar. ¿Por qué? Porque si uno decide voluntariamente, como estaba comentando, hacer esas labores de la casa dentro de esa familia, no tendríamos que llamarle, porque ama de casa va conllevado, como ha iniciado el ejemplo, como que es una mujer, puede ser también hasta un hombre. O sea, no es que puede ser, es que debería ser también un hombre. Pero no obstante, el mayor problema que tenemos con el tema del ama de casa, y el feminismo eso no lo cuestiona, el mayor problema que tenemos con el tema del ama de casa es que en la sociedad en la que estamos, la ama de casa o el amo de casa no cotizan. Y eso, lamentablemente, en una sociedad donde antes he dicho que se generan una serie de desigualdades, a lo mejor no la apreciamos ahora, pero a futuro, cuando llegue la edad de la jubilación, sí. Si una mujer o un hombre está haciendo esa labor en casa y no está cotizando, ¿qué pensión va a tener? Tenemos un problema. Es que ese es el mayor problema. Cuando hablamos muchas veces de todo tipo de cosas que van aparejados, como el tema de, vale, yo voy a reducirme mi jornada laboral para atender a mi hijo, hombre o mujer, está también generándose un problema a futuro con el tema de la jubilación porque está cotizando menos. Entonces, cuando vemos que es lo que antes, digamos, que eso lo hacen mayoritariamente las mujeres, ellas se están perjudicando. Y entonces por eso se utiliza la ley para intentar forzar, oye, que el hombre también se perjudique, para que haya una igualdad en todos los aspectos. Porque muchas veces, como se asocia que la mujer va a hacer mejor, no, lo puede hacer también el hombre. Todo es aprender y hacer y ponerse. Es lo único.
Entonces, el feminismo no está en contra de eso. Lo que sí es cierto que desde dentro del feminismo lo que denunciamos es que el amo o la ama de casa tiene un problema, que a futuro de qué va a vivir. Ok, no, si quieres pasamos al siguiente. Apoyo ciertas partes que comentas y demás, pero bueno, sí que, como tú dices, el feminismo busca a lo mejor estas causas de la mujer, pero verdaderamente, lo digo de verdad, no he visto ningún manifiesto, no he visto ninguna charla, ningún curso en el que se dé fuerza a la mujer a que se desarrolle y se sacrifique, como muchas veces lo ha hecho el hombre, o como la misma vida que atraviesa el hombre en nuestra cultura y en lo que nos encontramos en el día a día. Sí que nos desarrollamos y las adversidades nos pegan y tenemos que sacar ahí músculo y luchar contra ello. Entonces, verdaderamente, el feminismo yo veo que no ayuda de la manera adecuada, porque el feminismo, cualquier impulso, cualquier cosa que quieras apoyar, debes hacerle ir en sintonía con la vida misma. Y la vida misma te golpea, la vida misma te da adversidades. La mente se desarrolla cuando has recibido un palo, cuando te has visto solo, cuando has visto... Entonces, ya te digo, preservar y proteger es igual a no desarrollo. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Cualquier cosa que no te vamos a olvidarnos el tema de la mujer, bien, el tema general. Entonces, el proteger una cosa es perjudicar. Vamos a matizar. O sea, te lo digo sí, porque nos estamos equivocando. O sea, a veces protegemos o empujamos porque es necesario una sobreprotección durante un tiempo, porque tampoco nos estamos hablando de que cuando vamos a realizar la ley, en este caso, cualquier ley que de forma positiva, como se utiliza la expresión, favorezca en este caso a la mujer, sea para que sea de forma que ya permanezca en el tiempo. No, eso es porque actualmente estamos en una situación en la que es importante y es conveniente dar un impulso, porque si no se fuerza, la situación no va a moverlo. Pero eso no es para decir, no, es que esto ya se ha quedado y va a ser de por siempre, no. Pero entonces, cuando la mujer esté arriba y cuando la mujer y luego, insisto mucho, el feminismo es igualdad, no es impulsar más una cosa, no otro, es igualdad. ¿Que se utiliza mejor determinadas herramientas? Pues sí. ¿Que podemos estar más o menos de acuerdo? Ya depende de cada uno. Y cuando una mujer está a lo mejor en un alto cargo impulsada y empoderada por el feminismo, no va a poder desarrollarlo al mismo nivel. El mismo, exactamente lo mismo. Si es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, es lo mismo. O sea, aquella persona, pues el enchufe existe en todos los sitios, existe en todos los niveles. Antes de que las mujeres hace 50 años empezasen a entrar de forma más masiva en el mercado laboral, el enchufismo existía entre los hombres, y no por eso. O sea, no es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Actualmente, por ejemplo, te encuentras que las mujeres lo están demostrando el día a día, que esforzándose, como está comentando, son capaces de hacer cualquier cosa, absolutamente, absolutamente. Pero te encuentras que, por ejemplo, en determinadas funciones, oye, no entra. ¿Por qué? Hace recientemente salió el tema. ¿Por qué si existen más abogadas en oficio, o sea, trabajando? ¿Por qué esa abogada que se presentan para promocionan menos que los hombres? Con las mismas características, y empieza a mirar, oye, a ver, ¿cuáles son los méritos tuyos? Pum. Oye, ¿por qué? Porque al final existe un sesgo. Me fío más. Lo estamos viendo de forma más directa, más consciente, menos consciente. Existe ese sesgo. Entonces, por eso se esfuerza esas situaciones. Porque te he dicho, te encuentras médicos. Pues seguro que si vamos a un hospital, más que médico habrá que decir médica. Si tuviéramos que utilizar el plural más común, sería médica. O sea, las mujeres ya se están forzando para demostrarnos a todos, precisamente, que pueden llegar a cualquier sitio, ¿vale? Pero en determinados puestos de muy alto nivel se produce ese condicionamiento, y el tema de la familia se está produciendo por eso. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía cree que tú, si no tienes hijos, no te vas a poder dedicar. O sea, porque si tienes que irte ahora corriendo a coger al niño al colegio porque te han llamado, porque se ha puesto malo, eres tú la que sale, no sale el marido. No, sí, además, incluso te encuentras que los colegios llaman más a las madres que los... Sí, llamarán, pero saldrá el que quiera. Y si tú en casa dejas un número en el colegio, no, si hay algún problema me llames a mí. O sea, todo es opcional.
pero al final es la madre quien lo deja, el número. O al final si el niño... No, si el padre no se le ocurre decir, oye, yo el mío también, llámame a mí antes que a ella, pues a lo mejor hay que forzarle, decir, oye, llama primero a uno y luego llama al otro. ¿Por qué? Porque si el hombre no es capaz de coger el papel, que es que tiene que, en este caso, tener los mismos derechos y obligaciones que las mujeres, por lo mejor hay que forzárselo. Efectivamente, hay que decir a la mujer, oye, vas a tener este instinto. Es igual que, por ejemplo, te va a llamar mucho, detéctalo. El tema de... se da a luz una pareja o adoptan un hijo, por resultado que las mujeres sí, es verdad que también por el tema de todo lo que había pasado del embarazo necesita más tiempo para recuperarse, y eso no es indudable, pero luego, a la hora de la verdad, cuando tienes que pedir permiso de maternidad o paternidad, los hombres muchas veces no se lo tomaban. Oye, ¿pero por qué? Es que como está mal visto, o sea, te cuentas todo el tipo de excusas que te puedes imaginar. Hay hombres que no, que sí. Yo voy a tomármelo. Bueno, pues a lo mejor la ley, como se ha hecho, se ha forzado a decir, no, te lo tienes que tomar sí o sí, para no dar la excusa a ese jefe ni a que te presione, no, porque es tu derecho. Ya te lo repartes como tu mujer como tú quieras, que lo más lógico es que si ahora ya está, pues luego a continuación te lo tomes tú para que si el niño tenga a uno de los dos progenitores con él. Pero a veces hay que forzarlo. Sí, o por ejemplo que hubiese una subvención, por ejemplo cuando la madre, la mujer quiera ser madre, haya evidentemente un periodo de lactancia, pero en cuanto al cuidado, haya pues, subvenciones de gente que pueda cuidar de ese bebé tal y demás. Eso la mujer no te lo va a comprar. Pues la mujer te dice, lo que quieras, yo prefiero estar con mi bebé que prosperar en el mercado laboral. Te lo va a decir, porque va en ella. No te creas. No va en ella. O sea, ella me estás planteando precisamente que existe una desigualdad en el pensamiento entre hombre y mujer. No, la mujer quiere progresar, quiere tener todo, quiere ser madre también, por supuesto que quiere ser madre, pero también pero también quiere. Y luego decirte, eso es un derecho y una obligación tanto del hombre como de la mujer. Independientemente, porque, y si se da más, como tú dices, es que la mujer la que decide, es porque culturalmente, y nos quedará pasar mucho tiempo para que cambie esa forma cultural, parece que la mujer es la que debe de estar, no, y el hombre también, y el hombre tendría que tener más huevos, tanto que aquí hablamos ya de taja y tal, tenemos huevos de decir, no señor, voy a ser yo quien me haga cargo, que hay que reducir la jornada, voy a ser yo, que me voy a reducir mi salario para estar con mi hijo y que luego voy a tener una pensión, voy a ser yo, y tú trabaja, pero no va a ocurrir porque culturalmente eso está mal visto. Culturalmente también la mujer segrega una serie de hormonas en la etapa de lactancia, sí, pero es que eso no, eso es la cultura. No. Eso es la cultura. Mira, yo no soy médico y no voy a hablar de hormonas porque estaría mintiendo y me estaría planteando una situación que desconozco más que por decir que tengo razón. No. Lo esquivamos, eso es... Vamos a pasar de tema. Sí, venga, sí, mejor. A ver, ¿cómo veis vosotros que cuando la violencia hacia... que ojalá algún día esto no tengamos que sacarlo como tema de debate, obviamente, ni de un lado hacia otro, ojalá. Espero que lleguemos al día. ¿Cómo veis vosotros que la violencia hacia la mujer por parte del hombre se llame violencia de género y en el caso contrario la violencia de mujer hacia el hombre se llame generalmente violencia doméstica? Vale, pues a ver, principalmente el feminismo se basa y se dota de un rol de víctima y al final de señalar al otro género. Todos sabemos y todos sentimos en nuestro foro interno que el feminismo es un movimiento y es, digamos, un producto que ha lanzado un partido político para generar votos. Ya en sus comienzos se instauró el feminismo y se instauró, por ejemplo, el derecho al voto porque te ganabas el 50% de los votos. O sea que fue también una estrategia, evidentemente, de interés y de poder para que te votasen y digamos que para que tu partido político, tu baza política funcionase, ¿no? Entonces, otro de las bazas con las que el feminismo ahora se lucra y se nutre es criminalizar al hombre y digamos que toda esa sensibilidad femenina de cuando una mujer se siente atacada, se siente violentada, se siente a lo mejor que le han dicho un piropo y cree que eso es una agresión verbal, pues decir, a mí la sensibilidad femenina ahora mismo está en alerta. Quiero un movimiento que me apoye y que me haga sentir bien. Entonces, esa violencia gana ese nombre de violencia de género precisamente por una baza política, es decir, vamos a hacer que esta violencia sea la que sentís vosotras por la intimidad que os sentís de los hombres. Va por ahí. Bueno, mira, Jesús. he escuchado un par de cosas
Dale caña, Jesús. Mira, cuando me habla de la historia de por qué la mujer accedió al voto, accedió al voto porque precisamente en esa época la mujer está totalmente discriminada y relegada prácticamente a su casa y poco más. Pero eso es Narnia, ¿Vale? O sea, eso es Bambi. ¿Eh? Eso es Bambi. No, o sea, quiero decir, eso fue al final un partido político que dijo, hey, que si Bueno, dejamos pues, votar a la mujer pero- vamos a pero- tener el pero 50%. perdón, eso fue una lucha simplemente contra aquellos, porque te puedo asegurar que en aquella época, en todas las naciones, seguro que todos los partidos políticos, independientemente que fuese más de derecha, más de izquierda, había muchos hombres que decían, la mujer, no. Eso fue otra lucha diferente. Que luego alguien lo haya sacado más rédito, pues muchachos, es que hay determinados movimientos que sí reflejan más precisamente esa peculiaridad de luchar contra esa discriminación en todos los aspectos. Pero volviéndolo actualmente, cuando hablamos de violencia de género, puede ser que a lo mejor la palabra violencia de género decir, bueno, ¿por qué en vez de violencia doméstica? Pues tenemos que llamar directamente lo que es violencia machista. O sea, violencia machista. Por violencia de género en España es lo que sería la violencia machista, la que hace el hombre contra la mujer. Y cuando hablamos, es que no tiene por, la expresión, no tiene por qué haber género, es que no hay género en la palabra. Es que simplemente que si empezamos a mirar datos estadísticos, te encuentras que el hombre, hay muchos hombres, y no son todos los hombres, aquí no se está criminalizando el hombre, porque entonces me estaría criminalizando yo, y yo no me estoy criminalizando, hay muchos hombres que espero y deseo que cada vez sea más minoría, que se creen que la mujer es su objeto. Es su objeto, que pueden hacer lo que ellas quieran y que tienen que hacer lo que ellas quieran cuando quieran. Y cuando no, pues que si la condición es que no sirve para nada, es que eres tonta, es que eres esto, es que eres otro, es que se me escapa la mano y le pego ya un guantazo, y hasta los casos de que la matan. ¿Es que eso pasa también al contrario? Pues sí, hay casos que pasarán al contrario. Estadísticamente también se te da el caso, pero es que no tiene ni punto de comparación. O sea, que haya 30.000 denuncias de media casi todos los años. La mayoría falsas. No. La mayoría Mira, la mayoría falsa. Hombre, a mí me gusta, porque ya que se dice eso, por lo menos cojamos algún dato donde diga exactamente que si son falsas o si no son falsas. Porque para eso los jueces pues te lo dicen. Mira, Jesús se habría 2017. preparado. Sí, sí. 2017. Estadística de poder. Estadística de la Fiscalía General del Estado. Es que los fiscales... Bueno, No. ya está. 166.260 denuncias en 2017. Denuncia falsa, 14. 2016. 142.893. Denuncia falsa, 17. En 2015. 129.193. Denuncia falsa, 10. Del 2009 al 2020, el número de denuncias falsas que se han presentado han sido un 0,03. O sea, no podemos decir, es que no, existen, pero son mínimas. Y lo que hay que hacer, como yo lo he dicho más de uno, es que si... A ver, que la ley también te lo dice, que cuando se produce una denuncia falsa, lo que tienes que hacer es denunciar precisamente a que te ha denunciado y le va a pagar bien pagar. Porque yo a ti te amenazo, o te digo, Manu, es que me ha amenazado que me va a matar y demás, y es mentira. Bueno, pues yo puedo, pues si se demuestra que es efectivamente mentira, pues yo tengo una condena por eso. Bueno, pues en los casos de violencia de género, una denuncia falsa tiene el doble de condena. El doble. ¿Por qué? Porque se quiere luchar precisamente contra que haya algún efecto de voy a meter una denuncia falsa más que para tener una ventaja en una separación, en lo que sea. A verla, las hay 14 de 166.000 en el 2019. O sea, Vale. insignificante. No. Insignificante. Y Bien. lo que yo digo, y a esa hay que actuar y actuar más contundentemente, como pone la ley. La pena por denuncia falsa de violencia de género es el doble que cualquier otro tipo de denuncia falsa que uno pueda meter a otra persona, el doble. A lo mejor tiene que incluso aceptar el triple. Vale. Cuando responda Jared, cortaremos porque como ahora mismo estáis en un punto de ebullición sanamente, que estáis de quiero soltarlo todo, repito, sanamente, Ah, sí. quiero hacer una segunda parte, Vale, ¿Otro día dices o no? otro día. Vale. sin problema. Porque aquí hay mucho estamos juego. mal de tiempo, ¿no? Sí, estamos mal de tiempo y tú vienes de Madrid, lo gestionaremos.
Pero quiero hacer una segunda parte. Vale. Si me lías para dos cosillas... como- Sí, claro, de todas formas, sin problema. Si me puedo venir otro día. Sin problema. Vale, a ver, en cuanto a la violencia de género y todo eso, se mira pues, violencia machista, pero ¿existe la violencia hembrista? Pregunta. La violencia hembrista. Sí, Su contra- o sea, existe. mujeres que matan a hombres, sí. Y estadísticamente existen, Vale. hay cifras Mujeres que muy cazan a inferiores, pero existir existe. Vale. O Vale, sea, pero no- yo, es yo, que- por ejemplo, personalmente tenía la duda, y estoy seguro que la gente que lo está viendo también tiene la duda porque no ha entendido, o sea, no ha reconocido esta palabra, violencia hembrista. Es como que no se ha usado. Ya he usado yo al principio. Vale, violencia hembrista. Cuando he dicho Pero que, no has dicho que esa cuando, palabra, no has cuando dicho. aquellos que se creen que las mujeres son superiores al hombre, eso es embrismo. Eso es empírico, pero la violencia, me refiero, ese hashtag, violencia hembrista, podemos también buscarlo en redes, cuánto hay de violencia hembrista o cuánto hay de violencia machista. Una mujer puede acreditar digamos, una secuela física y demás, pero todo el miedo psicológico que puede pasar también un hombre, o el chantaje o el despecho que puede sufrir un hombre, o sea, el feminismo, por preguntar, ¿lucha por ello también? O sea, ¿lucha por esos derechos del hombre? O sea, ¿hay un departamento o algo que lucha por la violencia hembrista? Vamos, actualmente toda la violencia, hay un departamento que lucha por toda la violencia. Si lo único que estamos hablando es porque en este caso señalamos y hacemos un grupo específico de la violencia, en este caso machista, como violencia de género, es porque es ya tan gordo el tema que hay que resaltarlo. Pero eso ha pasado con todo. Cuando hemos hablado de cualquier tipo de violencia, en los años que teníamos ETA, y perdonadme que meta otra cosa, cuando teníamos ETA, se hablaba de terrorismo y había pena por asesinar, que eran y unas condicionantes muy superiores, porque había un grupo armado, o lo que como quisiera llamarse, grupo de liberación, como algunos lo llamaban, que se dedicaba a matar a otra gente. Y me tienes sin cuidado los motivos. Mataban. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Y entonces, ¿sabéis cuál es el tema? Que por el cual, incluso podéis escuchar el tema del terrorismo, el presunto terrorismo machista. Oye, porque mientras que en España murieron, en todos los años que duró, en este caso, el tema de ETA, murieron 669 personas entre 1968 a 2010. ¿Cuántas mujeres llevamos en un periodo mucho más corto? Más de 1.200, 1.300 de que hay estadísticas. O sea, hay más mujeres muertas por hombres que en este caso. Entonces, por eso se señala, por eso se indica, no por otra cosa, y se penaliza más porque ya es un caso que es mucho más grave. Cuando la ley busca la forma de penalizar algo es porque posiblemente está creando más alarma social y aparte es un caso ya mucho más exagerado y por eso se penaliza más. Pero eso ha existido siempre. Lo que tenemos que procurar es, oye, que se reduzcan paulatinamente ese número de asesinatos, porque es que una mujer no es de nadie, es de ella misma. Yo tengo un apunte muy rápido, ¿vale? Yo creo que por sintetizar al final todo lo conversado y demás, incluso yo, conociendo y viendo el feedback que he tenido en proyectos, experiencia en relaciones con muchas mujeres, incluso lo que comentas, hasta empatizo con ello. ¿Qué es lo que pasa? Que el sentido crítico de la gente y el día a día está comprobando que lo que tú comentas es discurso, es un discurso idílico, es un discurso ideológico, porque la mujer en el día a día, un sábado tras sábado, se comporta de manera muy femenina, porque los hombres tenemos muchísimo miedo. Nos tratan de machistas y de violadores y de asesinos de mujeres, pero tenemos muchísimo miedo cuando estamos en una interacción de manera activa, como va a ocurrir, o como ocurre siempre. La mujer se pasea con la copa y demás, y tenemos una conversación con ella, oye, ¿te vienes a este sitio? Y nos dice que no, ya estamos con el miedo detrás, aquí de la sombra de la guadaña, que nos dice, puede ser un violador porque puede tener una grabadora que te esté grabando un no y es una relación no explícita. O sea, que no ha tenido consentimiento de un sí explícito, perdón. Con lo cual, todo esto que comentas me parece genial, pero en el día a día la gente se encuentra con que el feminismo no está haciendo ningún tipo de labor positiva. Lo dejamos. Has hablado más que tú, más que yo. Tenía que poner la guinda, macho. Vamos a hacer la segunda parte. Espero que os haya gustado esta primera. Sinceramente, ambos me habéis sorprendido. O sea, agradezco la participación lo primero. A ti por bajar de Madrid, a ti por tu tiempo, Jesús. El tiempo de ambos y el viaje de ambos, pero bueno, me habéis entendido los dos. Claro, Os espero en la segunda. Incluso podríamos abrir una mesa redonda más amplia,
en la que podríamos abarcar muchos temas. Es verdad que yo pido disculpas personalmente porque no jugamos a favor con el tiempo hoy, pero os daremos una segunda parte. Jared, Un placer. muchísimas gracias por participar. Un placer, Jesús. Un placer. Jesús, muchísimas gracias por venir. Y chicos, a vosotros, espero que el debate os haya gustado. Esperamos también apoyo porque, como sabéis, y como dicen todos los creadores, los youtubers, pues dejáis el like, suscribiros. Yo creo que esta es la primera vez que lo digo en el podcast, de hecho. Es típico. Pero hacedme caso que nos ayuda bastante. Nos vemos en el próximo. Espero que os haya gustado este arranque de temporada que ha sido brutal. Gracias de nuevo a H, Avenida Hotel. ¿Vale? A los patrocinadores que se patrocinan en el espacio y nos vemos muy pronto. Un saludo del equipo, por favor conmigo, del equipo del Pico. Al micro. Chao.